Bienvenidos a las respuestas de las preguntas claves de la lección de la Escuela Sabática de esta semana. Como ustedes saben, la Unión Peruana del Sur coloca en su página web las preguntas cada semana. Me gustaría que ustedes puedan también bajar en la dirección que se indica los materiales, el PowerPoint, el Word, PDF, para poder también utilizarlo en la clase de líderes de su Escuela Sabática. La primera pregunta de esta semana, que lleva por título Profecía y Escrituras, dice lo siguiente: a diferencia de Pablo, Pedro muestra una convicción clara y firme acerca de lo que está proclamando con respecto a Jesucristo y la cruz. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Falso o verdadero? Vamos a ver aquí, la lección del día sábado dice lo siguiente: ¿cuán seguro y confiado está Pedro en lo que está escribiendo? Podemos ver lo mismo con Pablo, una convicción clara y firme acerca de lo que están proclamando con respecto a Jesucristo y la cruz. Interesante, aquí está diciendo que tanto Pablo como Pedro muestran igual confianza en relación con lo que están escribiendo, con el mensaje que están dando a la iglesia. Por lo tanto, la respuesta es falso, porque la pregunta decía, a diferencia de Pablo, y no es verdad. Tanto Pablo como Pedro muestran una real convicción acerca de su proclamación de Jesucristo y de la cruz del Calvario. Vamos ahora a la pregunta número 2. Pregunta número 2. Según Pedro, el Espíritu Santo reveló en el Antiguo Testamento dos verdades cruciales acerca de Jesús, sus sufrimientos y las glorias que vendrían. ¿Falso o verdadero? Esas son dos de las verdades cruciales. Vamos a ver qué es lo que dice en la lección del día domingo. Tenemos una siguiente declaración. Según Pedro, el Espíritu Santo reveló en el Antiguo Testamento dos verdades cruciales acerca de Jesús, los sufrimientos de Cristo y las glorias subsiguientes que vendrían. Por lo tanto, podemos afirmar que la respuesta es verdadero. Respuesta verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 3. Dice lo siguiente: Pedro estuvo presente en muchos de los eventos cruciales de la vida y ministerio de Jesús. Estuvo allí cuando predicó, enseñó e hizo milagros. Yo creo que la mayoría de ustedes coincidirán en que la respuesta es verdadero, pero vamos a confirmarlo en la lección de la Escuela Sabática. Según los Evangelios, dice el día lunes, Pedro estuvo presente en muchos de los eventos cruciales de la vida y ministerio de Jesús. Estuvo allí cuando predicó, enseñó e hizo milagros. Qué tremendo privilegio el del apóstol Pedro, estar al lado del Señor Jesús en momentos importantes, cuando enseñaba con la multitud, cuando enseñaba al círculo de los 12. ¿Cuándo fueron los momentos finales de la historia de Jesús en esta tierra? Pedro estuvo presente, por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora para la pregunta número 4. La pregunta 4 dice lo siguiente: necesitamos de un gran esfuerzo personal para salir fuera de la oscuridad y dirigirnos hacia la luz, y esa luz es Jesús. ¿Esta afirmación será falsa o será verdadera? ¿Necesitamos de un gran esfuerzo personal para salir de la oscuridad y dirigirnos hacia la luz? Veamos qué es lo que dice la lección de Escuela Sabática en el día martes. Ahí encontramos una declaración que dice lo siguiente: somos seres caídos, viviendo en un mundo caído y oscuro. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios para guiarnos fuera de esta luz, fuera de esta oscuridad y hacia la luz. Y esa luz es Jesús. Bueno, entonces aquí claramente establece que el ser humano con su propio esfuerzo no puede lograr nada para salir de la oscuridad hacia la luz, sino que tiene que ser una ayuda extraordinaria, un poder sobrenatural. Dios debe sacarnos de la oscuridad y llevarnos hacia la luz. Pero la parte del ser humano es aceptar la dirección divina. No es que el ser humano no hace nada. El ser humano tiene que hacer lo más difícil para él: someterse a Dios, negarse a sí mismo, dejar que sea la voluntad de Cristo la que dirija su vida. Por lo tanto, la respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 5. Dice, una verdad doctrinal es fundamentalmente lo que Jesús debiera hacer en nuestras vidas. ¿Será falso o verdadero? ¿Será que lo más importante es que Jesús sea una verdad doctrinal en nuestras vidas? Vamos a ver qué es lo que dice el día martes, y empieza un párrafo diciendo lo siguiente: Jesús no debiera ser solamente una verdad doctrinal. Luego continúa diciendo, debiera ser el centro de nuestra existencia y fuente de nuestra esperanza y fe.
Así que Pedro está estableciendo una clara conexión entre estudiar la palabra de Dios y tener una relación salvífica con Jesús, el lucero de la mañana. Entonces, lo importante es que Jesús sea una persona real en nuestra vida, alguien que tengamos comunión con Él. Y la doctrina tiene su lugar, la enseñanza tiene su lugar, pero fundamentalmente la relación con Jesús no es que haya una doctrina, no es que creer en una serie de verdades establecidas doctrinalmente en una teología. No, lo más importante es aprender a caminar con Jesús. Por lo tanto, la respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 6. Cuando Pablo dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no está prohibiendo que estudiemos las Escrituras. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Esta declaración es falsa o verdadera? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Pedro también declara que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que es Pedro el que dice que la profecía no es de interpretación privada, no es Pablo. Por lo tanto, la respuesta es falso, porque es el apóstol Pedro el que escribe esta declaración, no es el apóstol Pablo. La respuesta es falso. Vamos ahora con la pregunta número 7. Pregunta 7 dice lo siguiente. Aquel que trabaja solo en el estudio de la Biblia, rehusando los consejos de otros, probablemente llegue a interpretaciones erradas. Vamos a ver qué dice la lección en el día miércoles. Hay una declaración muy interesante. Las ideas pueden ser compartidas, refinadas y profundizadas, pero aquel que trabaja solo, rehusando los consejos de otros, probablemente llegue a interpretaciones erradas, especialmente con algo como las profecías. Es decir, no es únicamente mi criterio personal, no es únicamente mi opinión. Yo tengo que también ser abierto para escuchar el consejo de la iglesia. La iglesia establece un consenso respecto de cuál es la adecuada interpretación y especialmente también de las profecías. Y al establecer ese consenso, nosotros debemos aprender a no ser soberbios y no pensar que somos los únicos que tenemos la razón, que tenemos la exclusiva de la interpretación. Por eso el apóstol Pedro dice, ninguna profecía es de interpretación privada, porque tenemos que ser muy sabios en escuchar los consejos de la iglesia en general sobre alguna doctrina y en especial sobre alguna profecía. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. Vamos ahora con la pregunta 8, que dice lo siguiente. La Biblia es un libro producido por medio del poder del Espíritu Santo, obrando a través de los santos hombres de Dios. Entonces, vamos a ver la lección del día jueves. Hay una declaración que dice, la Biblia no es producto de voluntad humana o de invención humana, como otros libros. Es un libro producido por medio del poder del Espíritu Santo, obrando a través de los santos hombres de Dios. Esos santos hombres de Dios son los profetas. El Señor los llamó, el Señor los capacitó, los habilitó para recibir su mensaje y los habilitó también para poder transmitir su mensaje. Esos llamados profetas son aquellos por los cuales nos ha llegado la Biblia como palabra de Dios. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. Vamos ahora con la pregunta número 9. Las doctrinas expresan las creencias de la comunidad sobre varios temas bíblicos considerados importantes en la palabra de Dios. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ver ahora. La declaración del día jueves dice lo siguiente. Las doctrinas son las enseñanzas de la iglesia, expresan las creencias de la comunidad sobre varios temas bíblicos considerados importantes en la palabra de Dios. Exactamente eso, la doctrina no puede ser una doctrina personal. No es que a mí se me ocurrió y yo ahora invento una doctrina. Una doctrina tiene que ser aceptada por la comunidad de la iglesia. Y entonces a veces yo digo, estoy entendiendo de una manera diferente. No debo confiar en mi propio entendimiento, sino que en la multitud de consejos hay sabiduría. Por eso es que una doctrina es algo establecido por una comunidad. Si no, imagínense, cada uno sería una iglesia, cada uno tendría su propia doctrina. Necesitamos ver qué es lo que dice la iglesia en consenso, después de mucho estudio, después de que las mentes más preparadas de nuestra iglesia puedan haber arribado a una conclusión y estudiarlas y amar también esas doctrinas y esas conclusiones. La respuesta, por lo tanto, es verdadera. Vamos a la pregunta número 10 y final. Dice lo siguiente, la Biblia tiene un sentido místico, secreto y espiritual que se debe tomar en cuenta cuando la leemos.
¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que la Biblia tiene un sentido místico, secreto y espiritual? Bueno, la lección del día viernes nos dice lo siguiente. Vamos a leer el párrafo completo. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos profetas. Es decir, la lección de escuela sabática sí hace una alusión al hecho de que la Biblia sea un libro místico, secreto y espiritual, pero está diciendo la lección que quienes dicen aquello son falsos profetas. Por lo tanto, la respuesta es falso. La Biblia no tiene un sentido místico, secreto, espiritual, algo que solo iluminados pueden entenderla, porque la Biblia está al alcance de todo ser humano y todo aquel que con el corazón abierto, lleno del Espíritu Santo, lee la palabra de Dios, encontrará el mensaje para su vida. Que Dios te bendiga y que a través del estudio de la lección de la escuela sabática cada día podamos aprender mejor acerca de nuestro Señor Jesucristo.